La palabra de Dios de Isaías 29, el versículo 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Producto que las personas que creen en Jesucristo no han recibido la justicia de Dios y no la han conocido, y producto de aquello no lo han creído, aún el pecado mora en sus corazones. Y si el pecado mora en sus corazones, por mucho que digan que creen en Dios y lo aman, su corazón está lejos de Dios, porque Dios es santo. Dios no habita donde hay pecado. Y es por eso que todos necesitan conocer a través del Evangelio la justicia de Dios, por la cual nosotros podemos unir nuestros corazones a Dios. La justicia de Dios se encierra en Jesucristo y en la salvación de nuestros pecados. Gracias a las obras de Jesús, nosotros tenemos vida. Gracias a las obras de Jesús, somos salvos y podemos unir nuestro corazón a Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo. Si no entendemos y no creemos las obras de salvación, no podemos estar unidos a Dios. Necesitamos estar unidos a Jesucristo. Y para unirnos a Jesucristo tenemos que conocer sus obras. Dónde tomó nuestros pecados, dónde dio la paga por ellos. Y creer que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Porque de esa forma unimos nuestras vidas a Jesús, morimos con Él y nos levantamos con Él. Y nueva criatura somos en Jesucristo. De esa forma unimos nuestros corazones a Dios y Dios nos adopta como hijos suyos. Y así nuestra adoración, nuestra honra, nuestra alabanza van a ser de nuestro corazón producto que ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, ya que hemos recibido la remisión de nuestros pecados porque nos hemos unido a Jesús, como dice las Escrituras, y no como a nosotros se nos plazca. Muchos no conocen las obras de salvación de Jesucristo, solamente saben que murió en la cruz y que se levantó entre los muertos, pero no saben dónde Jesús tomó sus pecados. Y algunos no le dan el valor. Dice que no es importante saber dónde Jesús tomó tus pecados. Basta que con que tú creas en Él. Porque la Biblia dice que el que crea en Jesucristo ya es salvo. Pero, ¿en qué Jesús crees tú? La Biblia habla de Jesús. Pero ¿cómo es tu Jesús? ¿Tu Jesús murió solamente en la cruz y se levantó entre los muertos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Crees en el Jesús de la Biblia, de la Escritura? ¿El que vino mediante agua y sangre? ¿O solamente vino por sangre? ¿Crees que Jesús es el creador de los cielos y la tierra? ¿Crees que Jesús es Dios Todopoderoso? ¿Crees tú que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿En qué Jesús has creído? ¿A qué Jesús has conocido? No da lo mismo en qué Jesús creer. ¿Puedes entender? Tenemos que creer en el Jesús de la Escritura, no en el Jesús que nosotros nos hemos inventado o el que hemos escuchado a media. Invocar o creer en Jesucristo conlleva conocerlo, confiar y creer en Él. Creer en el Jesús de la Escritura es muy importante porque es la forma que nosotros podemos unir nuestros corazones a Dios a través de la justicia de Él que realizó a través de su propio Hijo. Esa es la voluntad del Padre, porque todas las cosas se las entregó a su propio Hijo, toda autoridad, las potestades, los principados, todo se lo entregó a Jesús. Él tiene poder por sobre todas las cosas.
Él es nuestro Salvador, Él vino a este mundo, dejó su trono de gloria y vino en apariencia de carne a nosotros, por obra del Espíritu Santo. Y vino mediante agua y sangre, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo, a través de Él. Y a todos aquellos que crean en Jesús, como dicen las Escrituras, y nazcan de agua y espíritu, van a entrar al reino de los cielos. Pero muchos no conocen las obras de Jesús. Muchos aún dicen ser hijos de Dios, pero aún el pecado mora en sus corazones. A esas personas Dios les dice que ellos alaban y adoran de labios, mas su corazón está lejos, porque no han conocido la voluntad de Dios y no lo siguen de corazón. Necesitamos unirnos a Dios de corazón, y para eso necesitamos conocer las obras que Jesús realizó para salvarnos. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios, ya que el pueblo de Israel falló por eso, por la falta de conocimiento. Sin el conocimiento de la Escritura, ¿cómo podríamos creer en Dios correctamente? ¿Cómo podríamos alcanzar la salvación si no conociéramos a Dios, como dice las Escrituras? Es importante leer la Biblia, es importante conocer a Jesucristo, como dice las Escrituras, para que nuestra adoración y nuestra alabanza y toda la honra que le demos sea de corazón sincero, de un corazón recto delante de Él, y no sea simplemente de labios, como muchos en estos tiempos hacen. Adoran a Dios de labios, mas su corazón está lejos. Lejos porque aún moran en el pecado, porque no han conocido la justicia de Dios y no han unido sus corazones a Jesucristo. No importa cuánto tiempo tú llevas creyendo en Jesús, de nada te vale si no te has unido a la justicia de Dios, no la has conocido y no la has creído. Porque en la justicia de Dios alcanzamos la vida en la fe, porque ella es la que se predica en el Evangelio, por fe y para fe, y por ella el justo vivirá, dice la Escritura. No vivimos por nuestros méritos, no vivimos por nuestras fuerzas, no vivimos por nuestros logros, vivimos por la justicia de Dios, que es revelada en el Evangelio. Y gracias a ella tenemos fe. Sin la justicia de Dios estaríamos todos condenados a irnos al infierno. Sin la justicia de Dios viviríamos en el pecado, no habría salvación. Porque nadie es digno delante de Dios para alcanzar salvación. No hay ninguna virtud en el ser humano y ninguna obra que nosotros podamos hacer para poder justificarnos, ya que la ley que Dios nos dio, sus mandamientos y estatutos, ningún ser humano la puede cumplir. Es imposible. Vivir por ella mucho menos, porque la ley de Dios es santa y perfecta. Nosotros no somos perfectos y moramos en el pecado. ¿Cómo podríamos nosotros pretender hacer la palabra de Dios en la carne cuando nuestra carne no es digna de hacerla? Por eso que Pablo nos enseña y nos dice que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, para que nosotros nos diéramos cuenta de los pecados que tenemos en nuestros corazones. Dios nos dio la ley, no para que viviéramos por ella, sino para que nos diéramos cuenta de nuestra vida, de nuestra esencia pecaminosa, corrompida, y que nosotros necesitamos la ayuda de Él para ser salvos. Y es por eso que envió a su Hijo, y desde el comienzo de la creación que Él nos prometió que iba a enviar a su Hijo a salvarnos, la luz del mundo, el Cordero. He ahí la importancia de poder acercarse a Dios con humildad y no con arrogancia. ¿Cómo podemos ser tan arrogantes para decirle a Dios, mírame, yo estoy cumpliendo tus mandamientos y estatutos, soy digno de ti, cuando nuestra esencia es insuficiente, pecaminosa? ¿Cómo podemos ser tan arrogantes y decirle esas cosas a Dios y no darnos cuenta en que en realidad somos débiles e insuficientes y que no hay virtud, no hay nada bueno en nosotros delante de sus ojos? Podemos engañar a las personas que nos rodean, pero a Dios no lo podemos engañar porque Él conoce nuestra intimidad, conoce lo profundo de nuestro corazón, aún nuestros pensamientos,
lo que cavilamos en lo profundo de nuestro corazón. Él ya todas las cosas lo sabe. Dios no puede ser engañado. Es necesario que nos unamos a Dios de corazón y nos acerquemos a Él de corazón humilde. Porque si no nos acercamos con humildad delante de Dios, Dios nos va a rechazar. Dios desea un corazón humilde. Y Dios levanta y fortalece a un pobre de espíritu. Pero aquellos que tienen un corazón altanero, arrogante, aquellos que pretenden vivir bajo la ley, Dios les dice que los que viven bajo la ley viven bajo maldición, son malditos, porque la ley no fue dada por fe y para fe. Y que ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. Y entonces, ¿por qué enseñan a vivir por ella? A conveniencia, por ignorancia, porque aún no han conocido a Dios, no han entendido su corazón, no han comprendido la voluntad del Padre, son guiados por la letra, son un pueblo legalista, aunque digan que no lo son, pero sí lo son, porque intentan vivir bajo la ley de Dios y hacer la ley bajo la ley para poder santificarse, justificarse, cuando la Biblia nos enseña que la justificación y salvación y santificación viene a través de Jesucristo. Y aquellos que habitan en Jesús son los justos y los santos. Que Dios nos ayude a lograr comprender el corazón de Dios y entenderlo, para que seas un adorador en espíritu y en verdad, y no de aquellos, como dice la Escritura el día de hoy, que alaben de labios, pero tu corazón esté lejos. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande, dice Dios, y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Es evidente, porque aquellos que predican la letra no hay entendimiento ni sabiduría espiritual, sino humana, y si es humana es diabólica. Recuerda que hasta el mismo Satanás ocupó la palabra de Dios para engañar a la mujer allá en el huerto del Edén. Así también en estos tiempos muchos ocupan la palabra de Dios para enseñar falsas enseñanzas y hacerse parecer como si fuesen siervos de Dios, cuando no han sido escogidos por Dios, ni enseñados por Dios, ni llamados por Dios al ministerio. Simplemente nació del deseo de su propio corazón. Y nadie puede seguir a Dios por el deseo de su propio corazón. Es evidente, porque van a hablar de su propia boca. Más los siervos de Dios hablan del corazón de Dios, hablan de lo profundo de Él, de la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Dios va a ser en su deleite, porque va a abundar en Él la presencia de Dios en su corazón. Y el Espíritu Santo va a ser que va a hablar a través de los labios de ese siervo. Es necesario nacer de nuevo y morir a la carne. El deseo de la carne es estorbo. El deseo de la carne nos puede engañar, porque hay caminos que parecen rectos, pero son de perdición. Porque no saben negarse a sí mismos, no saben negar sus pensamientos carnales con la voluntad de Dios. Dios es espíritu. Sus pensamientos no son tus pensamientos. Por muy devotos que sean tus pensamientos, de muy buena intención, ya no son los pensamientos de Dios. Tú tienes que entender y comprender la palabra de Dios. Porque si algo debes de jactarte eso, de entender y conocer a Dios. Y si no lo has conocido y entendido, ¿cómo podrás tú estar unido a Él? ¿Cómo tu corazón puede estar recto delante de Dios si ni siquiera lo has conocido? Tenemos que hacer un alto en nuestra vida espiritual. Como dice al principio, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embregaos y no de vino, dice Dios. Tambalead y no de sidra. Tenemos que detener nuestra vida, hacer un alto en el camino y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy haciendo la voluntad del Padre?
Conozco la justicia de Dios. He unido mi corazón a Jesucristo. Conozco al Jesús que vino mediante agua y sangre. ¿O solamente conozco al Jesús que vino por sangre? Entiendo las Escrituras. Dios me llamó para ser un ministro de Él. He sido enseñado por Dios o por los hombres. Está en mí el Espíritu Santo. Recibí la remisión de mis pecados. ¿Te has preguntado eso? Y si está la respuesta a todo eso, como dice las Escrituras, entonces entiendes y conoces la justicia de Dios. Y vas a responder claramente, como dice las Escrituras, donde Jesús tomó tus pecados. Como dice las Escrituras. Y dónde dio la paga por ellos. Como dice las Escrituras. Vas a entender por qué Jesús vino mediante agua y sangre. Y vas a comprender por qué Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de agua y espíritu para entrar al reino de Dios. La justicia va a ser tu deleite. Y los deseos de la carne y las obras de la letra van a aparecer en ti. Porque vas a intentar vivir bajo la gracia y la justicia de Dios. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Que Dios bendiga nuestra vida, porque hay entendimientos y entendimientos. Y hay muchos entendimientos, pero el único entendimiento verdadero es que proviene a través del Espíritu Santo. Muchos son sabios y se preocupan de estudiar las lenguas antiguas para comprender correctamente las Escrituras. Pero es letra si no está la revelación del Espíritu Santo. Simplemente es letra. Y sabemos que la letra mata. Por mucho conocimiento, como está escrito, aunque tuviéramos toda la fe, todo el conocimiento, hiciéramos todas las cosas, pero no hay amor, en nuestros corazones nada somos. Y no habla del amor carnal, no se habla del amor que nosotros podamos tener o desarrollar o crear en nuestros corazones para con las personas que aún nos hacen daño, sino Dios se refiere a ese amor espiritual que solamente Él da a aquellos que han recibido la remisión de sus pecados. Porque Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios mismo. Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, tienes el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios que el cual Dios demanda de nosotros. Ese es el amor que Dios demanda de todos aquellos que predican, enseñan. Porque si no, aunque hiciéramos todas las cosas, no somos nada. Pero si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Dios nos dice ahora, ve y predica y enseña, para que otros puedan recibir el Espíritu Santo también y reciban del amor de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde. Cuán importante entender y comprender la palabra de Dios. Cuán importante es entender y escudriñar las Escrituras y conocer la voluntad del Padre, para que no seamos esos ciegos e hipócritas, sino que tengamos un despertar en el Espíritu. Y el despertar viene cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Y Él te dice, ve y levántate, y sal de ese sueño profundo del cual estabas. Y le habla a nuestro hombre interior. Y nuestra alma se comienza a someter al Espíritu. Y deja de someterse a nuestra carnalidad que es pecaminosa. Y cuando nuestra alma comienza a someterse a las obras del Espíritu, nuestra carne comienza a perecer. Y aún nuestras obras malas comienzan a disminuir.
porque estamos trabajando dentro de la obra de Dios. Y cada día que nosotros trabajamos para Dios, nuestra carnalidad comienza a perecer, nuestra carnalidad pecaminosa comienza a morir. Como dijo Pedro, el bautismo que nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino dándole una conciencia, aspirando a una buena conciencia para con Dios. Es evidente, como decía Pablo, si pongo por obra lo que no quiero, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente dijo, gracias le dio de nuestro Señor Jesucristo. Porque mediante la redención de Jesucristo es que nosotros somos salvos. La vida del salvo es muy especial, porque vive una lucha en el espíritu y carnal de su propia carne. Porque la carne no quiere someterse al espíritu. Y el espíritu no quiere que uno se someta a la carne. Una es contra otra. Esa es la vida de un hombre espiritual. Y para tener una vida sana espiritual tenemos que hacer la obra de Dios, de ir a predicar, de enseñar, de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, de hacer la obra de Dios, de pedirle a Dios que nos siga enseñando y guiando y que se haga fuerte en medio de nuestras debilidades, porque somos débiles, insuficientes. Y muchas veces somos miserables en el Espíritu. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Ahí nos hacemos fuertes muchas veces, pero aún así la carne sigue luchando. Ese entendimiento y esa sabiduría no la tiene el carnal, porque nada ha visto, porque es un ciego, nada ha conocido, porque no ha vivido la vida del Espíritu. Pero habla de aquello que no sabe, y de lo que no sabe muchas veces dice y habla. Es mejor callar de las cosas que ignora, porque simplemente habla de lo que escucha de otras personas que han vivido alguna experiencia en el Espíritu, pero en realidad no es la obra del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga esta tarde, varón y varona, esperando que Dios abra tu entendimiento y así también se glorifique en vuestras vidas y seas tú lleno de la gloria de Dios, que despierte de ese sueño profundo el cual estás inmerso, producto de los pecados que hay en tu corazón, y vengas a despertar en el Espíritu a través de la justicia de Dios, de la cual nos permite unirnos, nuestros corazones, unirnos a Dios y ser los verdaderos adoradores en el Espíritu y en verdad. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que tú hayas recibido esta palabra y te invito a orar para dar gracias por ella. Mi Señor, te doy gracias por esta palabra, esperando que tú derrames sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y así también permita a muchos creer en ella, mi Señor, y logren unir su corazón a ti. Gracias por esta bendición, esperando que tú, Padre Santo, te comiences a glorificar en estas vidas que están, mi Señor, necesitadas de tu presencia. Sin ti nada podemos y nada somos. No hay virtud alguna en nuestras vidas, mi Señor, y por eso te deseamos y te amamos, porque lo único bueno en nosotros eres tú. Levántanos revestidos de tu gracia y confiando en que tú obrarás conforme a nuestras necesidades. Levantarás los brazos caídos, mi Señor, pondrá aliento en los corazones, nos ayudará en medio de la dificultad, y tú te glorificarás en aquellos que confían en ti. Como así también ahora te pido también, mi Señor, por los enfermos que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, por aquellos que están, Padre mío, en hogares de menores, ancianos, aún debajo de un puente, abandonados, olvidados por todos, pero menos por ti, porque tú aún aquellas personas, mi Señor, que están sumidas en la droga, el alcoholismo, aún en su propia locura, tú aún los miras, mi Señor, con ojos de misericordia, aún esperas por ellos, mi Señor. Seas tú glorificándote. Abra la puerta, Padre mío, de esperanza a ellos, para que también lleguen al conocimiento de tu verdad y sean salvos para la gloria y honra tuya. Gracias por esta bendición y bendiga a todos aquellos que han oído y a aquellos que van a oír. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.